El ser humano ha desarrollado su tecnología hasta convertirla en una herramienta para dominar a la naturaleza. Gracias a ello, hoy podemos recorrer distancias enormes, volar por los cielos e incluso sumergirnos en las profundidades del mar como si fuésemos peces. Nada escapa de nuestras posibilidades, aunque a veces ocurren situaciones realmente misteriosas que nos recuerdan que somos vulnerables, muy vulnerables. A veces los aviones se caen, los trenes colisionan y los submarinos desaparecen en las profundidades del mar, sin que nadie pueda hacer algo al respecto. Sus historias nos sorprenden todos los días, aunque algunas de ellas representan misterios tan grandes que a pesar de que avanza el tiempo, siguen dejándonos con 1000 preguntas en la cabeza. Tal es el caso de estos 5 submarinos que desaparecieron misteriosamente, y si nos acompañas en esta oportunidad, tú también descubrirás que la tecnología no nos protege de la fuerza de la naturaleza. ¿Preparado? Es hora de comenzar. Número 5. INS Dakar. La Armada de Israel tiene una historia sin resolver que sigue manchando sus libros y su recuerdo todos los años. Se trata de la desaparición del submarino INS Dakar, un ejemplar confeccionado por la industria británica que formó parte de la Guardia Marina durante la Segunda Guerra Mundial. El INS Dakar estuvo al servicio militar de Israel por un par de décadas hasta que el 25 de enero de 1968 fue enviado en una misión que, lamentablemente, no tuvo retorno. La desaparición del submarino junto a los 69 tripulantes que se encontraban a bordo fue un misterio durante más de 31 años, hasta que sus restos fueron encontrados en las islas de Chipre y Creta en 1999. La mayoría del submarino seguía parcialmente intacto, a pesar de estar enterrado a 3.000 metros debajo del mar y se expone en el Museo Naval y de Inmigración Clandestina de Haifa. Sin embargo, todavía no se ha logrado resolver la causa de su desaparición. El submarino no presentaba señales de haber sufrido un ataque ni parecía dañado en absoluto. Se desconoce por completo lo que pudo ocurrirle para tener ese fatídico final, aunque algunos consideran que el submarino estaba maldito desde el momento en que fue ensamblado en Reino Unido, ya que todos los modelos de esta serie compartieron el mismo destino: desaparecer en el fondo del mar. Número 4. Submarino Minerve. 2 días antes de que el INS Dakar desapareciera por 31 años, el submarino Minerve, perteneciente a la Armada Francesa, regresaba a su puerto de origen en Toulon. Sin embargo, tal vez por azar o por destino, el submarino y su tripulación no lograron llegar a su puerto. Durante décadas se ha intentado averiguar el motivo o dar con alguna pista que permita descifrar qué sucedió con este submarino. Según los registros de la época, un clima tormentoso puede que haya sido uno de los principales motivos que condujo a su fatídico final, pero las razones no están claras todavía. Algunos consideran que el responsable de este misterio se encuentra en las aterradoras criaturas del fondo del mar, pues esta zona se caracteriza por extrañas apariciones de bestias marinas espeluznantes, pero la mayoría descarta que esta sea la razón. Aún así, sorprendentemente, en el 2019, luego de 50 años de haber desaparecido, el submarino Minerve emergió del fondo del mar. Sus restos reposaban a 45 kilómetros al sur de Tolón, una distancia tan cercana que duele, sobre todo a los marineros que lamentan su prematuro final. Aún así, todavía muchos se siguen preguntando qué pudo ocurrir para que el submarino se hundiera sin retorno en la oscuridad del mar. La zona no es especialmente complicada y el clima no suele generar tantos contratiempos a la hora de navegar. Entonces, ¿qué sucedió realmente? ¿Fue la naturaleza atacando a un intruso? ¿Hubo algún ente externo? Aparentemente, nunca lo sabremos. Número 3. Submarino K-129. La Armada Soviética también tiene su propia participación en la lista de los submarinos desaparecidos en 1968. En su caso, se trata del submarino K-129, una poderosa máquina que sirvió a la flota del Pacífico de la Armada Soviética durante aquel año. Su capitán era un Vladimir Kovsar y el número de su casco era el 722.
Estaba asignado a la base naval de Riva, Chile, y su desaparición supuso una de las mayores tensiones que experimentó la Guerra Fría. El gobierno soviético tomó este hecho como una posible amenaza a sus tropas. Después de todo, el submarino K-129 tenía la misión de patrullar el área del Pacífico y abrir fuego ante cualquier amenaza. ¿Era posible que hubiese sido hundido por un ataque enemigo? Había varios motivos para pensarlo, y esto hizo que la Unión Soviética redoblara sus acciones militares de patrulla y confrontación en el Océano Pacífico. Además, esto promovió el despliegue aéreo y los buques de guerra en esta zona marítima, ya que se temían nuevos ataques que debilitaran a la Armada Soviética. Para sorpresa de la comunidad internacional, fueron los propios estadounidenses quienes lograron conseguir las coordenadas exactas del naufragio del submarino en agosto de aquel año. Pero no fue hasta 1974 cuando lograron extraer una pequeña parte de este, pues se encontraba sumergido a 16,000 pies de profundidad. Número 2. USS Scorpion. Uno de los últimos submarinos de la serie creada por Reino Unido y que misteriosamente desaparecieron en el año de 1968 fue el USS Scorpion, una nave poderosa de propulsión nuclear que prestó servicio en la Marina de los Estados Unidos, aunque no por mucho tiempo. En su caso, el Scorpion fue el último de los submarinos del año 68 en desaparecer. Su caso ocurrió el 22 de mayo, pocos meses después de que el submarino soviético sufriera el mismo destino. Aquello solo contribuyó a poner en tensión ambos bloques en plena Guerra Fría, pues se consideraba una represalia al supuesto ataque que realizaron los Estados Unidos. Sin embargo, la desaparición del submarino Scorpion fue algo realmente sospechoso. En primer lugar, hay registros que revelan un intento de comunicación con la estación naval desde la medianoche del 20 de mayo. Estados Unidos no recibió dichas comunicaciones, sino que la Marina de Grecia fue quien les hizo llegar el mensaje. El último mensaje del submarino informaba que se estaba acercando un submarino soviético a una velocidad de 28 km por hora y una profundidad de 110 metros. Después de aquel mensaje, el 27 de mayo se esperaba la llegada del Scorpion al puerto de Norfolk, pero aquello no sucedió. La búsqueda del submarino y su tripulación comenzó desde entonces. 55 barcos y 35 aviones trataron de rastrear por varios días la ubicación del submarino, pero todo fue en vano. No fue sino hasta octubre de aquel año cuando por fin se descubrió el cadáver del submarino a 740 kilómetros al sureste de las Azores y sumergido a más de 3,000 metros bajo el agua. Nunca se reveló si presentaba ataques de torpedos o algún tipo de señal de combate. Estados Unidos guardó silencio al respecto, aunque muchos están convencidos de que el submarino fue, efectivamente, hundido por fuego soviético. Número 1. Submarino Afray. Si bien es cierto que las desapariciones del año 1968 engloban a la misma serie creada por Reino Unido, hubo un acontecimiento misterioso que ocurrió 17 años antes, pero que sigue siendo parte de este conjunto de submarinos. Se trata de la desaparición del submarino HM Afray en el año 1951. Al igual que el resto de modelos perdidos en el año 68, este submarino se empleaba para patrullas y combates a menor escala. Horas antes de su desaparición, se le encomendó la misión de realizar una patrulla rutinaria en el Canal de la Mancha. La base central recibió sus mensajes de confirmación y luego de varias horas se cortó la comunicación. Después de varios días de esfuerzos para tratar de localizarlo o comunicarse con él, se le consideró desaparecido, al igual que al resto de su tripulación. Sin embargo, luego de varios meses, un equipo de buzos se sumergió en las entrañas del canal para toparse con el submarino HM Afray, el cual se encontraba encallado a cientos de metros bajo el agua. Cuando lograron extraerlo de las profundidades, los investigadores se sorprendieron. El submarino no presentaba ningún daño en su estructura. En el interior tampoco se había utilizado ningún material de seguridad y tampoco había daños considerables en el equipo técnico. Era como si los tripulantes hubiesen perdido el control por una causa ajena a cualquier posibilidad de reacción. ¿Qué causó que este submarino se hundiera? ¿Por qué su tripulación no reaccionó? ¿Por qué no hay huellas ni pistas que permitan entender este misterio? Todas estas preguntas siguen rondando la cabeza de los investigadores, pero ni siquiera con la tecnología moderna se ha llegado a una conclusión.
Tal parece que este y el resto de misterios alrededor de este lote de submarinos creados por Reino Unido solo responden a una extraña maldición. Ninguno de los modelos ha logrado librarse de la catástrofe y de las desapariciones inexplicables. Todos estaban bajo un mismo hechizo y aunque cada caso es diferente, comparten el mismo destino: la muerte y la destrucción. Algunos creen que estas son simples casualidades, pero tal cosa no existe. El azar tiene poco que ver cuando se trata de hechos espeluznantes y misteriosos, y si quieres comprobarlo, solo tienes que acompañarnos en los siguientes videos. ¿Qué dices? ¿Estás dispuesto?